Les cuento que hacemos con nuestra clase de hoy, probabilidad aplicada, clase número 7. Estaríamos recordando esto que siempre se los decimos, nuestro contrato didáctico desde la Universidad Nacional de San Luis, la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que como estábamos en educación a distancia, es necesario leer el módulo, ¿no? No quedarse con los videos nada más o con lo que apareció en los foros de la resolución de ejercicios para poder avanzar con el práctico. Y les pedimos a veces asistir o ver después las clases sincrónicas porque discutimos aspectos que están detrás. Y en la revisión que hacemos hoy, en realidad estamos terminando la unidad número 2, que es probabilidad condicionada y variables aleatorias. Y lo que vamos a hacer hoy es, bueno, focalizarnos esta idea de cómo escribir, fundamentar y argumentar en problemas. Vamos a hacer una revisión general con 5 problemas, mirando casualmente en esto, fundamentos, argumentos, y repasamos ahí toda la unidad. Casualmente, así como tiene el título revisión, va a ser una revisión nuestra de cada uno de los contenidos que vimos a lo largo de esa unidad. Y si nos preguntamos a veces qué aprendimos y para qué sirve, básicamente lo que hacemos es, para tomar decisiones con datos implica asumir incertidumbre y saber hacerlo bien es lo que diferencia a un técnico de un analista. Ustedes van a ser licenciados en análisis y gestión de datos. Entonces, ¿qué cosa hemos estado viendo? Probabilidad condicionada para tomar decisiones cuando se conoce información previa que modifica las probabilidades iniciales. Hemos visto eventos independientes para identificar cuándo un evento no influye en otro, clave en simulaciones y análisis predictivo. Regla de la multiplicación para calcular la probabilidad conjunta de eventos relacionados, útil en el escenario de riesgo. La probabilidad total y el teorema de Bayes para actualizar creencias ante nueva información, como en fraudes, diagnóstico o segmentación. Variables aleatorias discretas para modelar fenómenos cuantificables que dependen del azar, como cantidad de fallas, reclamo, cliente, y uno podría extender el listado. Función de probabilidad para asignar probabilidades a cada posible resultado de una variable aleatoria. Función de distribución acumulada para estimar la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales a un umbral dado, que a veces lo estamos buscando. Esperanza matemática para anticipar el valor medio de una variable aleatoria, clave en decisiones financieras y operativas. Varianza y desvío estándar para medir la dispersión o riesgo asociado a resultados inciertos. Y esperanza condicionada para ajustar las decisiones según información adicional disponible en determinados contextos. Vamos a revisar entonces en 5 problemas, bastante rápido los vemos, no es que se los proponemos para resolver. Después, en la parte práctica, nos detenemos en cómo pensar y les damos participación a ustedes. Este es un repaso de todo lo visto de la unidad. Entonces, vamos con el problema número 1. Nos dicen detección de fraude en operaciones bancarias. Y tenemos así un enunciado, es en el área de gestión de riesgo de una entidad bancaria, se está evaluando la posibilidad de implementar un sistema de alertas automáticas para detectar operaciones potencialmente fraudulentas. A partir del análisis de datos históricos, se observa que el 1,2 de las operaciones totales resultaron ser fraudes. Sin embargo, cuando las transacciones se realizaron desde ubicaciones no habituales para los clientes, el 10% resultaron fraudulentas y solo el 8% de lo total de las operaciones provienen de ubicaciones no habituales. Entonces nos dicen, mira, un directivo solicita un informe que fundamente si tiene sentido o no generar una alerta automática cada vez que se registra una operación desde una ubicación no habitual, considerando el riesgo asociado. El informe debe estar basado en los datos disponibles y debe explicar el sentido de los cálculos involucrados. Entonces, me dice, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos datos. Una de las formas adecuadas es no solo de definir qué es lo que tenemos ahí, que está involucrado, sino tratar de organizarlos. Hay veces en una tabla, esto ayuda muchísimo, como en este caso, decir, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de fraude y no fraude, ubicación habitual, ubicación no habitual, y estas tablas son decisivas para organizar la información. Entonces empezamos a mirar, decir, bueno, cuando me dice 1,2 de las operaciones totales resultan ser fraudes. Bueno, en realidad, si lo vamos a pensar esta tabla de probabilidad, lo que vamos a colocar es el total de fraude. ¿Qué más nos dicen? Nos habla de que solo el 8% del total de operaciones provienen de ubicaciones no habituales. Bueno, total de ubicación tengo el 8%.
¿Dónde ubicamos el resto? ¿Dónde ubico el 10? Porque uno podría decir, me está hablando de fraude y ubicación no habitual, ¿es una probabilidad conjunta? No, ya entramos en el detalle. ¿Por qué acá lo estamos viendo calculado de esa forma? Porque no, el 10 no está haciendo una probabilidad conjunta, sino que está siendo condicionada. Ya vemos el detalle. El resto ya sabemos que la tabla se completa fácilmente porque sé que este total debe dar este valor, es sencillamente la diferencia entre un cálculo de probabilidad, el 8% con el cálculo de esta probabilidad. Esta otra vuelve a salir por diferencia y entonces empezamos a completar rápidamente qué es lo que ocurre. Sabemos que si esto resultó ser el 0,4, entonces uno sabe que este es el 92%, completamos el resto, completamos y tenemos. Pero esa es la parte técnica, que esa es la parte más fácil. Ahora viene, veamos el fundamento, es ¿por qué hacemos ese cálculo allí? Si lo buscamos, ¿por qué no va directamente el 10% en la celda de fraude ubicación no habitual? Básicamente porque el 10% no es una proporción del total de operaciones, sino una proporción relativa dentro de un subconjunto. Cuando decimos que el 10% de las operaciones desde ubicaciones no habituales fueron fraudes, estamos usando una probabilidad condicional, que si la escribimos como le estamos enseñando nosotros, es esta la notación simbólica que estamos usando. Y esto significaría que de todas las operaciones que provienen de ubicaciones no habituales, que son el 8% del total, el 10% resultaron ser fraudes. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular en esa celda no es una probabilidad condicional, sino una probabilidad conjunta. Entonces, saber cuánto el total de operaciones son al mismo tiempo fraudes y provienen de ubicaciones no habituales, debemos calcular, y esto es cuestión de notación, y lo sacamos de cómo lo calculamos, ¿no? Este es el valor que sí representa una porción del total y por eso es el que va en la tabla. Si recordamos que está detrás de este problema, hay probabilidades marginales que se obtienen considerando únicamente los márgenes o totales de la distribución de probabilidad, es decir, los valores totales de una variable aleatoria sin tener en cuenta las otras variables. Tenemos conjuntas que pueden ser de conjuntos que son mutuamente excluyentes o que no son mutuamente excluyentes y tenemos las condicionales. Esto es como para repasar, no es lo que va en el informe, sino es como para repasar qué cosas vimos en la unidad. En nuestra tabla, si miramos, tendríamos las probabilidades marginales, que diríamos cuáles, son las que tenemos pintadas en verde, en este caso, probabilidad de fraude, probabilidad de una ubicación no habitual, probabilidad de que no tenga fraude, probabilidad de ubicación habitual, entonces uno diría, bueno, estas son las probabilidades. ¿Cuáles serían las condicional que uno podría llegar a calcular en este caso? Que no las tenemos, las condicionales las hacemos por divisiones, porque lo que uno está diciendo, mira, ¿cuál es la probabilidad de que tenga fraude sabiendo que viene de una ubicación no habitual? Bueno, entonces yo tenía la probabilidad conjunta y tengo la probabilidad marginal sale por una división. Estas son las cuestiones teóricas que están detrás, mientras que las probabilidades conjuntas son las que aparecen acá en la tabla en el color rojo y cómo las interpreto. Esto es el repaso de la cuestión teórica. Pero entonces ahora vamos con el informe. ¿Qué es lo que uno espera? Y acá es análisis de cada uno. Uno podría poner un ejemplo de informe de esta naturaleza. El análisis de las operaciones electrónicas revela una diferencia significativa en el riesgo de fraude según la ubicación desde la cual se realiza la transacción. Si se consideran todas las operaciones realizadas en el periodo observado, solo el 1,2 resultaron ser fraudulentas. Eso ya estaba dentro de los datos. Para evaluar si las operaciones realizadas de ubicaciones no habituales justifican una alerta automática por posible fraude, se calcularán probabilidades condicionales que permiten estimar el riesgo de un evento, en este caso fraude, suponiendo que cierta información contextual ya es conocida. En particular nos interesa estimar la probabilidad de que se cometa un fraude sabiendo que viene de una ubicación no habitual o que se cometa un fraude sabiendo que viene de una ubicación habitual. La elección de estas probabilidades se justifica porque no buscamos conocer
cuántos fraudes hubo en total, sino qué tan probable es que una operación resulte fraudulenta si ya sabemos desde qué tipo de ubicación fue realizada. Es decir, no interesa el riesgo absoluto, sino el riesgo ajustado al contexto. En este enfoque, este es un enfoque típico en análisis de riesgo, modelado predictivo y sistema de decisión asistida. Entonces, aplicando los valores de la tabla se obtienen y hacemos las cuentas respectivas y ahora uno dice, bien, ya tenemos cuenta porque ahora eso es la parte técnica. Lo que nos interesa es que como ustedes, como analistas de datos, sepan comunicar esa información, la fundamenten. No es solamente colocar la cuenta, sino dar con fundamentos teóricos de fondo, explicaciones para que también alguien que conozca algo de probabilidad y estadística entienda hacia dónde va el informe. Entonces, después uno dice, bueno, este aumento sustancial en el riesgo, más de 23 veces superior en operaciones desde ubicaciones no habituales, justifica la implementación de alertas automáticas que prioricen, yo acá me tengo que jugar, acá interpretar, decir, se justifica o no, por qué lo tengo que decir. Ya esto es una cuestión personal, no es que me lo está diciendo, tengo que jugarme en ese informe. No se trata de asumir que estas transacciones sean fraudulentas, sino de tomar decisiones basadas en evidencia estadística y teoría de probabilidad. Entonces, desde una perspectiva analítica y operativa, este tipo de cálculos no solo cuantifican el problema, sino que permiten transformar un dato contextual en un criterio de segmentación estratégico para los sistemas. Bueno, esto es ya el texto que uno le pone, así como decía Florencia hace un rato, que veía que en el foro cada uno decía, ¿de dónde sacan texto? Bueno, eso uno tenemos que aprender con el tiempo, decir los informes, fundamentar, ese sería un estilo que uno podría tomar. Veamos otras cosas donde vemos contenidos de la unidad de los 5 problemas que vamos a hacer un pasaje rápido donde revisamos todos los contenidos que están dentro de esta unidad para que los tengan presente y uno puede decir, así también es la lógica de los problemas que le podemos proponer tanto en parciales como en exámenes. Nos dicen, problema 2, aprobación de créditos según el nivel de riesgo. Nos dicen, en una entidad bancaria se está revisando el sistema de aprobación automática de créditos. A partir de datos históricos se sabe que el 30% de los solicitantes son considerados de alto riesgo crediticio, mientras que el 70% restante son de bajo riesgo. Recuerden que cuando ya tenemos acá, ya esto fue trabajado previamente y nos focalizamos teniendo los datos, porque uno diría, ¿y cómo saben que el 30%? Bueno, es tener valores de datos, lo que hacemos es focalizar en la aplicación de herramientas de probabilidad para nuestro caso. Se ha observado además que el 12% de los clientes con bajo riesgo tuvieron demoras en sus pagos anteriores y que el 56% de los clientes de alto riesgo también presentan demoras. El gerente del área de riesgo plantea una pregunta clave. Si un nuevo solicitante presenta antecedentes de demora, ¿qué tan probable es que pertenezca al grupo de alto riesgo? El equipo de análisis debe elaborar un informe técnico que fundamente esta probabilidad y evalúe si conviene usar esta información como criterio automático para bloquear solicitudes o derivarlas a revisión manual. Y entonces decíamos, bueno, a ver, tenemos datos, otra vez de nuevo, datos que están dados en términos de probabilidades y los empiezo a desmenuzar. Una probabilidad de alto riesgo me dice que es el 30%, ya es leer el problema. No nos vamos a detener allí, sino es que quiero que se queden con las ideas de cómo uno maneja datos, repasamos de la unidad y armamos los informes. Bueno, la probabilidad de bajo riesgo es del 70%. De la demora, sabiendo que tiene bajo riesgo, es un dato que me están dando, que es el 12%, y entonces puedo ir completando, y que de la demora alto riesgo es un 56%. Y ahora empezamos con cálculos de probabilidades conjuntas. Tendríamos que reconstruir la tabla. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo calculo la probabilidad conjunta que tenga un riesgo alto y que tenga demora? Bueno, es multiplicaciones de ella y así podemos calcular cada una de las 4 que vamos a colocar dentro de la tabla. Después uno lo puede mirar con detalle por qué lo hacemos. Son los fundamentos teóricos que les dimos cuando resolvíamos estos problemas. Entonces, es cuestión de completar la tabla. Entonces teníamos, por un lado, decir, bueno, nos daban algunas probabilidades que eran marginales, completábamos otras, acá hay algunas condicionales,
ya está, puedo incluir en el informe y ahora empezamos a decir, bien, de fondo que está. Y está el teorema de Bayes, que es el que permite estimar la probabilidad de que un solicitante sea de alto riesgo a partir de una evidencia observable, como una demora en pagos, combinando datos previos y condicionales. Si lo repasábamos, teníamos estructuras, decíamos, bueno, si sustituimos ahí, teníamos la estructura del teorema de Bayes, cómo hacer un cálculo de probabilidad. Sin embargo, en este problema, a propósito se lo damos, porque cuando miramos en esa tabla, permite aplicar el teorema de Bayes y uno dice, ¿cuál es la probabilidad de que un solicitante con demora sea de alto riesgo? Básicamente lo calculamos de esta manera, porque es un solicitante que tiene demora. Bueno, es una probabilidad conjunta con una probabilidad marginal y uno tiene un valor del 66,67% y uno lo interpreta. 2/3 es el 0,6 periodo en este caso. O sea, 2 de cada 3 solicitantes con demoras son de alto riesgo, lo que fundamenta seriamente considerar una revisión manual de estos casos porque es alto lo que estamos diciendo. Ahora, cuestiones teóricas que uno podría decir, pero acá me confundí, pero ¿por qué estamos diciendo que estamos usando el teorema de Bayes? Bueno, lo podemos justificar. En este caso, se desea estimar la probabilidad de que un solicitante sea de alto riesgo sabiendo que presenta antecedentes de demora. Es decir, se busca calcular una probabilidad condicionada, decimos, hacia atrás, de alto riesgo sabiendo que tiene demora. El problema es que esta probabilidad no está dada directamente. Lo que se conoce es la probabilidad inversa, que tenga demora siendo de alto riesgo, junto con las probabilidades marginales de cada tipo de riesgo. Por ese motivo se recurre al teorema de Bayes, cuya estructura general es esa estructura la que estaríamos usando, ¿no? Entonces, en ese contexto, A es ser de alto riesgo, B presenta demora, bueno, es cálculos que estamos haciendo, probabilidad de alto, probabilidad de demora, sabiendo que tiene un alto riesgo, calculamos cada una de ellas para colocarlo y llegar a esa cuenta en particular. ¿Por qué lo estamos usando? Ahí les queda a ustedes después por ver en detalle las cuentas y entender. Ahora es la cuestión lógica general para pasar a la parte práctica, ¿no? Y uno podría decir, bueno, esto demuestra que si bien solo el 30% de los solicitantes son de alto riesgo en general, cuando un solicitante presenta demoras, la probabilidad de que sea de alto riesgo se eleva a un 66,67%. Esta inversión de la condición es precisamente la que autoriza el uso del teorema de Bayes y lo convierte en una herramienta fundamental para la toma de decisiones con base en evidencia observacional. Y ahora empezamos con el informe. ¿Qué se espera de ese informe? Otra vez de nuevo, ¿cuál es el objetivo del informe? No lo vamos a leer, pero uno empieza a detallar qué datos tenemos, a partir de los datos históricos del banco se sabe, y entonces uno desmenuza y trata de ofrecer cómo tengo la información, al mismo tiempo vamos recurriendo por qué recurrimos al teorema de Bayes, con los datos se construye la siguiente tabla, entonces es la tabla que colocábamos antes, y uno continúa, es decir, a partir de esta información se calcula y vemos por qué lo calculamos, lo podemos sacar a través de la tabla y vemos la información. Ese es el breve informe que uno está pidiendo de interpretación y qué decimos al respecto. Repasando de nuevo la unidad de los temas que vimos y contenidos, vemos un problema 3. Cantidad de reclamos en un servicio técnico mensual. Y me dan estos datos. Una empresa que brinda servicios tecnológicos a nivel nacional ha solicitado al área de análisis y gestión de datos un informe sobre la cantidad de reclamos mensuales recibidos en su plataforma digital. A partir de los registros de los últimos 18 meses, se determinó que esta variable puede modelarse como una variable aleatoria discreta, que representa el número total de reclamos por mes con valores que van de 0 a 10. Se dispone de una distribución de probabilidades construida con base en estos datos que refleja la frecuencia relativa de aparición de cada cantidad de reclamos y tenemos ahí reclamos mensuales, cuál es la probabilidad y nos dicen, bueno, a partir de esta información
Se espera que el equipo elabore un informe técnico con fundamentos matemáticos y operativos en el que se interprete el comportamiento de la variable, se calcule el valor esperado y el nivel de variabilidad y se analicen las implicancias de estos resultados para la planificación de recursos humanos y eficiencia del servicio. Propositadamente les damos problemas de esta naturaleza porque sería mucho más fácil que a nosotros nos dijeran: A, calcule tal cosa; B, calcule tal otra; C, realice una gráfica; D, realice tal otra. En la vida ustedes profesionales no van a tener así pautado. Les van a dar un conjunto de datos, dispongo de este conjunto de datos, y lo que uno tiene que hacer son informes técnicos usando herramientas y las van a ir perfeccionando a lo largo de la carrera. El año que viene tienen también probabilidad y perfeccionan estos contenidos de ahora. Si repasamos algunos constructos teóricos, teníamos el valor esperado, que indicaba el valor promedio que se espera obtener en un proceso aleatorio, que es esencial para predecir resultados en situaciones inciertas, como el análisis de riesgo o la optimización de recursos. La varianza, que mide la dispersión de los datos, y sabemos que cuando mayor sea la varianza, más inciertos serán los resultados, y eso es clave para la fiabilidad de las estimaciones. Y la desviación estándar, que se desprende de la varianza, que evalúa la precisión de las mediciones. Al estar con las mismas unidades que los datos, es crucial para entender la variabilidad y la confiabilidad de los resultados. Entonces, de los datos empezamos a armar parte de nuestro informe. Definimos, bueno, qué entendemos por nuestra variable aleatoria discreta, qué entendemos, vamos a calcular el valor esperado, la media, la varianza, el desvío estándar. Tenemos que apelar a fórmulas, nada más, decir, bueno, ¿cómo lo calculaba el valor esperado o media? Básicamente era cada una de las... Teníamos una multiplicación, es muy simple ahora. Tenemos muy pocos datos, pero es porque les quería mostrar cosas. En la realidad uno tiene muchos más datos. Pero entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y es cuentas. Caemos a una planilla de cálculo simple, nada más para calcular si tengo la variable, la probabilidad. Bueno, básicamente si quiero calcular el valor esperado, hago la multiplicación. Yo no lo puse acá la parte técnica, lo pueden hacer en Excel, GeoGebra, con cualquier otro. Es la multiplicación de ellas, la suma total es el valor esperado. Si quiero calcular la varianza, bueno, es cuestión de hacer cuentas, nada más, que es ese valor esperado, que ya lo tengo, multiplicado, pero sí, multiplicado haciendo cálculos, elevando el cuadrado, sumando cada uno de ellos y llegar al resultado. Acá redondeado 439, el desvío es fácil porque es la raíz cuadrada de la varianza y listo. Pero esos son cálculos. Ahora queda es y qué interpretamos de todos esos datos en el contexto del problema, porque los cálculos son fáciles, los puedo ver automatizados, los meto en una planilla y listo. Puedo ver la gráfica incluso de acá, de cómo quedaron los puntos de probabilidad con respecto a los reclamos mensuales, pero viene el informe. Entonces en el informe tenemos que contar. Empezamos con una descripción general, el presente informe, cuál es el objetivo del informe. En este caso era analizar la cantidad mensual de reclamos recibido por la empresa a través de una plataforma digital, considerando que dicha cantidad puede modelarse como una variable aleatoria discreta, con distribución conocida. Este análisis se basa en registros históricos. Esto es recuperarlo del problema, ¿eh? No es que uno dice, ¿de dónde sacamos esos datos? Es de lo que uno conocería en un contexto, pone el contexto para el que lee el informe, lo entiende. Retomamos parte del mismo contexto que me da el problema, esta variable representa, y en este caso están los cálculos, los reclamos, la probabilidad en cada uno de los casos, y ahora decimos, bueno, a partir de esta distribución, el valor esperado es esta cantidad, la varianza, el desvío, y ahora empezamos con las interpretaciones. El valor esperado indica que en promedio la empresa recibe cerca de 5 a 6 reclamos mensuales, porque eran reclamos. No puedo estar colocando el número con coma, porque eran, si bien es valor esperado, pero acá son cantidades de reclamos, lo que representa una carga de trabajo moderada y bastante previsible. Eso es un juicio de valor que yo tendría que mirar en un contexto real, tendría que ver si esa cantidad de reclamos es o no moderada o no, porque uno podría decir, bueno, si tengo 10, si tengo 1, si tengo 50, ¿qué considero lo tengo que cuantificar?
El desvío estándar muestra que la cantidad de reclamos puede variar típicamente en más o menos 2 unidades, o sea, más o menos 2 reclamos respecto al promedio, lo que sugiere cierta dispersión, pero sin saltos extremos. Desde una perspectiva operativa, estos resultados permiten anticipar con alto grado de certeza que en la mayoría de los meses los reclamos estarán en el rango de 3 a 8 y esto justifica mantener una dotación mínima que pueda atender hasta 8 casos sin colapso con posibilidad de reforzar temporalmente en caso de pico fuera de ese rango y uno podría decir, ¿no? Y continuar y cerrar algo. Esta es la parte más difícil porque es donde ponemos nuestra impronta en el análisis de los datos. Calcular los datos es la parte más fácil, pero la parte interpretativa es la más difícil, pero ustedes la tienen que ensayar porque van a ser licenciados en análisis y gestión de datos. Vemos un problema 4. Evaluación del rendimiento de una estrategia de inversión. Nos dicen, bueno, una empresa de análisis financiero está revisando el comportamiento histórico de una estrategia de inversión mensual aplicada por uno de sus clientes en activos del sector tecnológico. Según los informes acumulados los últimos 2 años, la estrategia ha arrojado 3 tipos de resultados con cierta regularidad. En algunos periodos se obtuvo una ganancia importante, en otros un beneficio moderado y en una proporción no menor de los casos se registraron pérdidas. Y ahora nos dan datos. En base a estos datos históricos, se estima que la probabilidad de obtener una ganancia alta, en torno a unos $12.000, es del 20%, mientras que la ganancia moderada, alrededor de unos $5.000, ocurrió el 50% de las veces. En cambio, en el 30% restante de los meses, la inversión produjo una pérdida de aproximadamente unos $3.000. El equipo de análisis y gestión de datos debe elaborar un informe argumentado que estime la ganancia promedio mensual esperada y evalúe el nivel de riesgo asociado. Además de los cálculos técnicos, el informe deberá interpretar el sentido práctico de estos indicadores y valorar si el rendimiento observado justifica o no continuar con esta estrategia considerando la volatilidad del retorno. Esta es la parte más difícil, que es interpretar los datos. La primera parte es promedio mensual, la ganancia promedio mensual esperada y evaluar el nivel de riesgo. Eso es relativamente fácil. Entonces, empezaríamos con el informe. Acá vamos a hacer el informe y las cuentas al mismo tiempo. Uno diría, bueno, dado que se trabaja con resultados posibles, que no se repiten siempre del mismo modo y que están asociados a probabilidades distintas, estamos frente a una variable aleatoria discreta que modela el rendimiento mensual de una estrategia de inversión. Para analizar esta situación se aplican 3 herramientas estadísticas fundamentales. Por un lado, calculamos el valor esperado o esperanza matemática, entonces ponemos una definición, es una variable aleatoria discreta, representa el promedio ponderado de los resultados posibles, teniendo en cuenta la probabilidad de cada uno. No predice exactamente qué ganancia habrá cada mes, pero sí permite anticipar cuál sería la ganancia promedio a largo plazo si la estrategia se repitiera muchas veces. Eso implica cuando estoy colocando un informe que no solo estoy colocando una definición, sino es para qué la estoy colocando y qué sentido va a tener dentro de mi informe. Aplicando la fórmula, ahora uno tiene, y tengo los datos, porque me están dando resultados de 12.000 con probabilidad de 0, del 20%, de 5.000 con probabilidad del 50%, la pérdida de los $3.000 con una probabilidad del 30%, es cuestión de cuentas nada más, y uno diría, bueno, el valor esperado se obtiene haciendo esta cuenta, nada más, y uno diría, bueno, la ganancia promedio esperada por mes es de un orden de unos $4.000. Pasamos a otro cálculo, que sería varianza y desvío estándar. Estos dos indicadores permiten, esto ya es la interpretación, por qué los colocamos en el informe, permiten analizar la dispersión de los resultados respecto al valor esperado. La varianza mide la media de los cuadrados de las desviaciones y el desvío estándar es su raíz cuadrada, una medida directamente interpretable en las mismas unidades que la variable original, en este caso dólares. Eso no es nada más que la definición, ¿eh? O sea, es solamente la definición teñida, en este caso, con el contexto del problema. Estos son los informes, cuando le decimos deben tener fundamentos matemáticos de fondo. Bueno, es recuperar los conceptos, adaptarlos al entorno.
calculamos, en este caso la varianza es mirar el desvío de la raíz cuadrada, tenemos aproximadamente cuánto es cuestión de, con los datos, que no era mucha cantidad, yo se lo estoy omitiendo, uno podría sacar cálculos allí de por medio. Ahora decimos, bien, ¿qué interpretamos en este caso? Esto nos indica que aunque el promedio sea positivo, de unos 4.000, la dispersión de los resultados es alta, ya que el desvío supera al propio valor esperado. Entonces ahora tengo que interpretar esos resultados. Interpretación de los resultados. Este tipo de análisis permite poner en relación la rentabilidad promedio con la volatilidad del retorno. Aunque la estrategia genera en promedio una ganancia mensual de unos 4.000 dólares, los resultados posibles están muy dispersos. Es decir, que en algunos meses puede haber ganancias muy elevadas, pero en otros se registran pérdidas relevantes. Esto afecta la previsibilidad del ingreso y el perfil del riesgo del inversor. La información cuantitativa obtenida es esencial para valorar si comienzas uno va cerrando allí parte del informe. Último problema para pasar después ya a resolver partes prácticas donde repasamos todo esto con Romina. Decisiones comerciales basadas en comportamiento del cliente. Y nos dicen, una empresa que ofrece cursos online personalizados está evaluando los resultados de una campaña promocional que incluyó descuentos segmentados y anuncios en redes sociales. A partir de los datos recolectados durante el último trimestre, se observó que los ingresos medios por cliente difieren según el comportamiento previo de navegación dentro del sitio web. En promedio, el ingreso esperado por cliente fue del orden de 1.400 dólares. Sin embargo, cuando los usuarios hicieron clic en una promoción personalizada durante su recorrido por la plataforma, el ingreso medio se elevó en unos 1950, hasta 1.950 dólares. Por el contrario, entre los usuarios que no interactuaron con ninguna promoción, el ingreso medio fue de unos 1.200 dólares. Se sabe además que el 60% de los clientes accedieron a las promociones y el 40% restante no lo hizo. Estos datos son cruciales para resolver el problema en nuestro caso y no tener que hacer suposiciones como hicimos en los problemas de clases pasadas. Y nos piden, bueno, el equipo de marketing desea fundamentar si conviene rediseñar el sitio para destacar aún más estas promociones y solicita al área de análisis y gestión de datos un informe argumentado que evalúe los efectos de este comportamiento en los ingresos. Como para ayudar, ¿qué es lo que va en ese informe? Debería incluir el cálculo de la esperanza total de ingreso a partir de las esperanzas condicionadas y reflexionar sobre la conveniencia de incentivar la interacción con promociones personalizadas. Eso es aventurarnos a dar un juicio de interpretación con respecto a los valores que obtenemos. Cuando seguimos en nuestro informe dirían, bueno, en este caso se analiza cómo varía el ingreso, lo contamos en nuestro informe, decimos, bueno, nos lleva a trabajar con el concepto de esperanza condicionada y decimos, ¿y esto qué es la esperanza condicionada? Bueno, me permite estimar el valor medio de una variable aleatoria, que en este caso es el ingreso, cuando se conoce que ha ocurrido un evento específico, interacción con la promoción en nuestro caso. ¿Qué es la esperanza condicionada? Si repasamos la cuestión teórica, es una variable aleatoria X, dado un evento A, se le presenta como, entonces empezamos a recuperar toda la cuestión teórica, es detalle. Ponemos qué datos tenemos en este problema y los empezamos a interpretar en términos del lenguaje nuestro, qué es lo que estamos colocando en nuestro caso, decir, bueno, ¿qué entiendo? Esperanza del ingreso después de haber hecho un clic en la promoción, esperanza del ingreso si no hizo clic, probabilidad de clic en promoción, probación de no haber hecho clic, y ahora es, y bueno, ¿cómo lo calculamos? Y esto ya habíamos hecho, estos cálculos, entonces es cuestión de multiplicar, solamente que uno aclara cosas, ¿no? Entiendo, ¿qué entendemos en este caso? Bueno, X es el ingreso del cliente, con A es el evento, el cliente hizo clic en una promoción clic en una promoción personalizada, no me quedó mal ahí el texto, el cliente no hizo clic en una promoción personalizada. Aplicando esto es cuestión de colocar los datos, sacamos las cuentas y uno dice, ¿y ahora cómo interpretamos? En este caso sí,
La fórmula de esperanza total se utiliza justamente esta descomposición de la población total en dos subconjuntos disjuntos. Esto forma parte de la teoría nuestra. Los que hicieron clic y los que no hicieron clic, que los interpretamos con esa denominación, y se calcula el ingreso esperado total ponderado. En este caso, estas ponderaciones nos dieron las ponderaciones del 60% y el 40%, no tenemos que estar ponderando en este caso. Y ahora uno dice, bueno, ¿qué empezamos a mirar con eso en este informe? Este informe habría que considerar los clientes que interactúan con promociones como los que no lo hacen, el ingreso medio, ese es el dato. Este valor no se obtiene como un simple promedio aritmético, sino como una combinación ponderada que respeta la proporción de clientes. Eso es interpretación y contar lo que estuvimos haciendo. La esperanza condicionada, por tanto, permite desagregar el comportamiento global de la variable ingreso según los factores que influyen en su valor, en este caso la interacción con promociones. Y esto es teoría nada más. Este tipo de análisis es crucial, pero no lo estamos interpretando en nada. La interpretación les quedaría para ustedes decir, ¿y eso ahora cómo lo leo? Porque fueron cálculos y eso no estoy todavía respondiendo y si casualmente se los dejamos intencionalmente abierto al problema porque es lo que va a llegar a pasar en la mayoría de los problemas en los entornos reales que ustedes van a estar trabajando. Acá trabajamos con probabilidad, los problemas no son determinísticos, entonces en el caso de las interpretaciones admite mucha interpretación y mirar en otros contextos cuando ustedes trabajen.